Imagina poder, bueno, trazar el destino de miles de mundos, de trillones de personas, usando solo matemáticas. Esa es la promesa, ¿no? La audaz promesa de la psicohistoria de Harry Seldon, creada para navegar el colapso, que parecía inevitable, de un imperio galáctico. Pero claro, toda ecuación tiene sus límites. ¿Qué pasa cuando irrumpe una variable que nadie había calculado? Pues justo eso es lo que vamos a explorar hoy, a través de estos fragmentos narrativos que tenemos. Nos metemos de lleno en un imperio que está ya en clara decadencia. Seguimos el ascenso muy calculado, eso sí, de la fundación de Seldon en la periferia, y presenciamos la llegada de una figura totalmente imprevista, que amenaza con echar por tierra siglos de planificación. Vale, nuestra tarea hoy es desentrañar un poco las fuerzas que están en juego aquí. La ambición contra la inercia, por ejemplo. La fe ciega en un plan frente a la dura realidad. Vemos tecnología olvidada, que parece casi magia. Y sobre todo las mentes que intentan desesperadamente, controlar o al menos comprender el rumbo de la galaxia. ¿Qué nos dicen estas historias sobre el poder, la predicción, la naturaleza humana a escala cósmica? Vamos a analizarlo. Empezamos con un imperio que ya no ruge, sino que, como dices, tose. El emperador Cleón II está enfermo, desconfía muchísimo de sus médicos, los ve como experimentadores, incompetentes, se queja amargamente de que nadie diagnostica observando, sino consultando libros de los antiguos, fíjate. Su preocupación real son las intrigas de palacio, la sucesión, no las amenazas lejanas. Y su secretario, Broderick, es el ejemplo perfecto del cortesano cuya lealtad principal es hacia su propia supervivencia, claro, atada a la del emperador. Es un cuadro de decadencia interna bastante claro, ¿verdad? Casi como si el propio centro estuviera fallando. Y mientras tanto, en los bordes... Exacto. En las fronteras, un general brillante y ambicioso, Bel Riose, se topa con la fundación. Al principio la desprecia un poco, la llama un mundo del tamaño de un pañuelo, pero rápidamente percibe algo inquietante, una confianza férrea en sí mismos y una ambición a escala de siglos, para heredar la galaxia. Le alarma cómo se expanden, tragándose mundos a placer, dice, sin prisa, metódicamente. Esa calma, esa certeza que viene de un poder aparentemente minúsculo, le desconcierta profundamente. Ahí es donde entra Dusenbar, este patricio local, ¿no? Cuyo padre tuvo tratos con Seldon. Él le habla a Riose de la psicohistoria. Sí, pero es crucial cómo la presenta. No predice individuos, ojo, sino las reacciones de masas enormes. Y suelta la bomba. Según Seldon, el imperio lleva siglos muriendo por dentro. Bark incluso menciona que los archivos sugieren dos fundaciones, una en cada extremo de la galaxia, aunque solo se conozca la de términos. Riose, lógicamente, se ríe. O sea, le suena chino. ¿Cómo responde Barr a ese escepticismo? Me imagino que un general como Riose no se impresiona fácilmente con teorías abstractas. Pues con una metáfora bastante sombría, la verdad, dice. La circulación cesa antes en los bordes exteriores. El declive todavía tardará un tiempo en llegar al corazón. Insiste en que el destino de Riose es fracasar, sin importar lo que haga. Su libre albedrío, dice, es irrelevante a esta escala. Y vemos pruebas de esa decadencia que menciona Barr. Tecnología como los lectores de libros que convierten texto en imagen y sonido, algo común en la época dorada, ahora es una reliquia exótica. 9 de cada 10 casas lo tenían, ahora apenas se ve. Vaya tela. Ríos, como era de esperar, rechaza todo esto. Es un militar, cree en la fuerza que tiene delante, en lo tangible. Quiere resolver el asunto en 40 días. Es este choque entre la mentalidad militar, pragmática, y la visión a largo plazo, casi abstracta, de la psicohistoria un tema central aquí. Absolutamente. Es un conflicto fundamental. Y Riose no es tonto, ¿eh? Su estrategia inicial es brillante. Aprende de errores pasados y ejecuta un cerco perfecto. Ocupa mundos alrededor de la fundación para atacarlas sin flancos expuestos. Desde un punto de vista puramente militar, parece que va directo a la victoria. Pero mientras Río se avanza, ¿qué ocurre en la fundación? ¿Están aterrados o qué? Hay preocupación, sin duda. Personajes como Forel, que se rumorea es hijo ilegítimo del legendario Hover Mallow, saben que militarmente son inferiores. Reconocen que esta crisis es diferente, es un ataque directo del poder imperial. Su única esperanza, dicen, es encontrar el punto débil del enemigo, pero admiten que, a diferencia de los líderes del pasado, ellos no saben cuál es.
Se percibe una cierta pérdida de visión, quizás. Y en medio de esta tensión estratégica y existencial, aparece un personaje radicalmente distinto. Lathan Devers, el comerciante. ¿Qué aporta su perspectiva tan cínica a todo esto? Aporta una dosis brutal de realismo económico, si quieres llamarlo así. Capturado por Ríos, Devers ve la guerra no como una lucha ideológica o de supervivencia, sino como una oportunidad de negocio. Suelta frases lapidarias como: «Supongamos que es usted el que dirige la fundación. ¿Sigue necesitándonos? ¿Nos iría mejor con el imperio? Sí, señor, y yo soy un hombre de negocios. Si con esto se gana más, yo me apunto». Es un contraste brutal, ¿eh? Es casi chocante esa actitud en medio de una guerra galáctica. ¿Nos revela algo más este personaje sobre la Fundación o su tecnología? Sí, detalles interesantes. Habla de sus cacharros de medio pavo, tecnología miniaturizada y muy eficiente como un congelador personal atómico que regala a un sargento imperial. Un detalle curioso. También menciona los libros antiguos de la Fundación, que contienen conocimiento técnico pero envuelto en rituales casi religiosos, inaccesibles para la gente común. Y sobre Devers mismo, intentan usarle una vieja sonda psíquico imperial, pero falla. Vara especula si es por su mente, adaptada a entornos extraños, aunque luego se sugiere que unos adornos metálicos que lleva podrían interferir con el campo de la sonda, quizá una contramedida tecnológica sutil, quién sabe. Entonces, Río se avanza militarmente, parece imparable. Pero Var predijo su fracaso. ¿Cómo se cumple esa predicción si todo va bien en el frente? Parece contradictorio. Ahí está la ironía y la genialidad. Bueno, la lógica implacable de la psicohistoria en acción. Precisamente porque Río se tiene tanto éxito, se convierte en una amenaza para el emperador. Broderick, el secretario enviado para vigilarlo, alimenta hábilmente la paranoia de Cleón II. Quizás jugando su propia partida para salvarse o ganar poder, nunca se sabe con estos tipos. Insinúa que Río se podría tener ambiciones al trono, que se ha conchavado con él. ¿Y el emperador, que ya estaba predispuesto a la sospecha? Exacto. Cleón II, débil, enfermo y paranoico por las intrigas sucesorias, no puede tolerar a un general victorioso y popular. Es el patrón clásico de un imperio en decadencia, ¿no? Ordena el arresto de Riose y, para atar cabos, también el de Broderick. Se infiere que ambos son ejecutados. En medio de esa confusión, Devers y Var, con una mezcla de astucia y suerte, logran escapar. Usan una cápsula de mensajes manipulada y ponen rumbo al corazón del imperio, a Trantor. Es increíble cómo su propio éxito militar sella su destino político. Vaya paradoja. Es la clave. Más tarde, ya a salvo, Var se lo explica a Forel. El imperio, como sistema social, ya no está capacitado para la conquista sostenida. Un general demasiado bueno inevitablemente será visto como un rival por cualquier emperador, sea fuerte o débil y paranoico. El éxito de Riose garantizaba su caída. Es, como dice Var, la mano muerta de Hari Seldon, la psicohistoria operando a gran escala. Una marea que arrastra a los planes individuales, incluso los intentos de soborno que Devers y Forel habían planeado. Es una lección poderosa sobre cómo las fuerzas sistémicas pueden anular la voluntad y la capacidad individual. Fascinante, la verdad. Y después de este episodio, la narrativa da un salto. Cambiamos de personajes, de escenario. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues nos encontramos una generación más tarde. Conocemos a Toran Darel, hijo de un comerciante llamado Frank, que, ojo, renegó de la fundación, y a su esposa Beita, que curiosamente desciende del famoso Hover Mallow de la fundación. Viajan a Refugio 2, Haven 2, un mundo comerciante independiente. El contraste es inmediato. Refugio 2 es rocoso, con ciudades en cuevas, pero la principal es descrita como blanca y rosa, limpia, con casas individuales. Muy diferente a las enormes estructuras comunitarias de Terminus. Se nota una atmósfera de iniciativa personal, de individualismo. ¿Y cómo es la relación entre estos mundos comerciantes y la fundación? Mencionas que el padre de Toran renegó de ella. ¿Hay mal rollo? Hay tensión palpable, sí. Fram, el padre de Toran, un hombretón vehemente y manco, critica duramente a la fundación. La acusa de inercia, despotismo, mala distribución. Básicamente, de estar repitiendo los errores del viejo imperio que decía combatir.
Es una clara señal de las fracturas internas que, irónicamente, Seldon sí había previsto como una futura crisis. Pero entonces, justo cuando parece que la próxima crisis será esa guerra civil anunciada, irrumpe algo totalmente nuevo, el factor X. Exacto. Surge la figura del mulo, un conquistador misterioso, sin origen conocido, que toma Calgan, un antiguo mundo de placer ahora militarizado. Lo único que se sabe es que se hace llamar el mulo, que parece tener una fuerza y voluntad sobrehumanas y que avanza imparable. Nadie lo vio venir. Es la variable imprevista por excelencia. ¿Y cómo reacciona la Fundación? Supuestamente preparada para cualquier cosa por el Plan Seldon. ¿Se ponen las pilas? Pues, con una complacencia aterradora, la verdad. El alcalde de Terminus Inburg III es un burócrata hereditario, más preocupado por el protocolo que por la realidad. Confía ciegamente en que el plan Seldon lo tiene todo cubierto. Ignora las advertencias de gente competente como el capitán Han Pritchard, un oficial de inteligencia preocupado, y sobre todo ignora las del brillante pero inconformista científico Evelyn Miss. Evelyn Miss, el psicohistoriador. El que debería saber de esto. El principal psicohistoriador vivo de la Fundación. Y protagoniza una escena muy tensa. Irrumpe en el despacho del alcalde saltándose toda norma para advertirle de una crisis Seldon inminente en solo 4 meses. Una crisis, dice Miss, que se ha gestado en secreto y que los informes oficiales ignoran por completo. Y justo en ese momento, como un golpe de efecto dramático, llega un mensaje. Las naves del mulo han atacado territorio de la Fundación. La crisis, sea cual sea, ha comenzado. ¡Madre mía! La tensión es máxima. ¿A dónde nos lleva la historia ahora? A Randodale, un mundo finta, descrito como un jardín perpetuo, el centro neurálgico de los mundos comerciantes independientes. Se reúnen los delegados de los 27 mundos. Al principio hay confusión, teorías conspirativas. Algunos creen que el mulo es una marioneta de la propia fundación para debilitarlos. ¿Por qué esa sospecha? ¿Tanta desconfianza había? Pues quizás por la desconfianza acumulada y la incapacidad de imaginar una amenaza externa tan disruptiva, ¿sabes? Les cuesta creerlo. Tiene sentido, la desconfianza genera esas teorías, pero ¿cómo se aclara la situación? Randudel, el tío de Toran, revela un mensaje de contrabando de su sobrino con la verdad. El mulo es un mutante. La noticia causa conmoción, claro. Poco después, el mulo bombardea el planeta Menmón desde el espacio. Un acto brutal, que finalmente une a todos los comerciantes contra él. Se acabaron las dudas. Y llega el momento clave en Terminus. La apertura de la Cámara del Tiempo. Se supone que ahí Seldon dará la respuesta, ¿no? La solución mágica. Esa es la expectativa, la fe ciega de Inbur y de muchos otros. Pero cuando el holograma de Harry Seldon aparece, habla de una crisis totalmente distinta. La guerra civil que se venía gestando entre la Fundación y los comerciantes. No menciona al mulo para nada. El plan Seldon ha fallado catastróficamente. El pánico y la desmoralización son totales. La ciencia infalible de Seldon, el pilar de su civilización, se demuestra vulnerable. Es un golpe psicológico devastador. Un fallo total. ¿Y por qué falló? ¿Qué tenía el mulo que Seldon no pudo prever? ¿Cómo se le escapó algo así? Evelyn Miss, ahora fugitivo con Toran, Beita y otros, incluyendo un curioso payaso llamado Magnífico, rescatado de Calgan, da con la respuesta, o eso cree él. Explica que Seldon basó la psicohistoria en la estadística de las reacciones emocionales humanas masivas, asumiendo que éstas seguirían patrones constantes y predecibles, como la física de gases, pero con gente. Pero el mulo, como mutante, tiene una habilidad única. Puede sentir y controlar directamente las emociones de los demás. Puede convertir el odio en amor, la lealtad en traición. Con solo desearlo. Rompe las reglas fundamentales en las que se basaban las ecuaciones de Seldon. Es un poder terrorífico, la verdad. Capaz de desmantelar sociedades desde dentro, sin disparar un solo tiro. ¿Ante eso queda alguna esperanza? Una muy tenue. Mir recuerda la leyenda de la Segunda Fundación. Explica que Seldon la creó en secreto, en el otro extremo de la galaxia. No como un poder físico, sino como un grupo de científicos mentales, psicólogos y psicohistoriadores. Su propósito era precisamente proteger el plan de desviaciones imprevistas, especialmente de ataques mentales como los del mulo. Encontrar a la Segunda Fundación se convierte en la obsesión de Mir, la única forma que ve de detener al conquistador. Decide ir a Trantor, el antiguo centro del imperio, ahora en ruinas, para buscar pistas en su inmensa biblioteca imperial. Trantor.
como es ahora ese antiguo centro del universo. Debe ser desolador. Y mientras Mir busca, la resistencia ha cesado por completo. Nadie más lucha. Trantor es descrito como un mundo fantasma, ¿sí? Metal oxidado cubierto de tierra, donde los pocos supervivientes cultivan entre las ruinas de la Ecumenópolis. Un paisaje postapocalíptico total. Y no, la resistencia no cesa del todo. Vemos al capitán Preacher operando en la clandestinidad bajo el alias de Lo Moro. Intenta un audaz plan para asesinar al mulo con una bomba atómica oculta en su boca. Logra infiltrarse, pero es descubierto en el último segundo. Un oficial del mulo, su virrey, le revela tranquilamente que conocían todo el plan. El control del mulo es casi total. Parece imposible vencerle. Mientras tanto, en la biblioteca, Miss parece estar cerca del descubrimiento. Sí, está agotado, consumido, pero eufórico. Siente que está a punto de descubrir la ubicación de la segunda fundación. Trabaja con una intensidad casi inhumana, impulsado por una claridad mental que él mismo no entiende del todo, pero que nosotros, como lectores, podemos sospechar que está siendo sutilmente ayudada. O manipulada. ¿Y Baita? Ella estaba con ellos todo el tiempo. ¿Qué papel juega en este clímax? Algo debe haber notado para hacer lo que hace al final, ¿no? Exacto. Baita, a lo largo del viaje, ha ido acumulando pequeñas sospechas sobre el payaso magnífico. Su instrumento musical, el bicisolor, que supuestamente solo afecta las emociones de forma general, parece tener efectos extrañamente específicos y convenientes. Nota miradas, gestos, una inteligencia y un control que no cuadran con el personaje tembloroso que aparenta ser. Justo cuando Mintés, con los ojos brillantes, va a revelar el secreto que podría salvarlos a todos, Baita toma una decisión terrible pero, desde su punto de vista, necesaria. Dispara a Mintés con un desintegrador, matándolo en el acto. ¡Qué momento! Madre mía. Mata a su única esperanza para detener al mulo. Debe acusar a Magnífico entonces, no hay otra. Así es. Torán está horrorizado, lógicamente, pero Baita se enfrenta a Magnífico. Y este finalmente deja caer la máscara. Abandona su temblor, su voz cambia, él es el mulo. Explica fríamente cómo su poder emocional le permitió conquistar mundos, manipular a generales, convertir enemigos en siervos devotos. Admite que manipuló sutilmente las emociones de Miser para acelerar su búsqueda de la segunda fundación, su verdadero y único enemigo peligroso. Quería que Miser le llevara hasta ellos. ¿Cometió algún error? ¿O es realmente invencible? Algo tuvo que fallar para que Baita lo descubriera. Cometió uno, sí, y lo admite con una extraña nota de tristeza casi humana. Su error fue subestimar la compasión genuina que Baita sintió por él, como magnífico, como el payaso débil. Esa emoción real, no manipulada por él, le afectó de una forma que no esperaba, interfiriendo momentáneamente con su control sobre los demás, sobre Torán concretamente. Fue un atisbo de vulnerabilidad en el conquistador aparentemente todopoderoso, una ironía deliciosa. El maestro manipulador de emociones afectado por una emoción auténtica. A pesar de ese error y de perder a Miskiun, que era clave para encontrar a su enemigo, sigue decidido a encontrar la segunda fundación. No se rinde. Totalmente. Aunque la muerte de Mis es un contratiempo importante, claro, ahora tendrá que buscarla por otros medios, su objetivo sigue intacto, encontrar y destruir a esos psicólogos ocultos. Quiere consolidar su propio imperio galáctico, una dinastía, quizás. Aunque Baita te lanza una última puya sombría, diciéndole que será el primero y el último de su linaje, confiando aún en que Seldon, de alguna forma, tuvo la última palabra. Y ahí nos dejan estos fragmentos, en un punto de incertidumbre total. La psicohistoria, la gran herramienta de predicción, ha demostrado tener puntos ciegos, y vaya si los tiene. El viejo imperio sigue su lenta implosión. La primera fundación, la heredera designada, ha caído bajo el poder emocional de un mutante imprevisible. Y la segunda fundación, esa última y secreta salvaguarda, es ahora el objetivo principal del mulo. Hemos visto de forma muy vívida la fragilidad de los planes grandiosos, por muy bien calculados que estén, frente a lo inesperado, ¿no? Frente al individuo único que rompe la norma estadística. Hemos presenciado el poder aterrador del control emocional como arma definitiva, capaz de subvertir la lógica y la lealtad.
y hemos explorado un mosaico de motivaciones humanas: la ambición condenada de Riose, el cinismo pragmático de Devers, la fe ciega de Hindenburg, la desesperación científica de Mies, la compasión inesperada de Baita y la compleja mezcla de poder y vulnerabilidad del propio Mulo. Mucha tela. Todo esto nos deja con una pregunta resonando en el espacio, algo en que pensar más allá de la trama. Si la segunda fundación fue creada específicamente para proteger el plan de desviaciones como el Mulo, usando sus propias habilidades mentales, bueno, ¿dónde han estado mientras todo esto sucedía? ¿Están simplemente observando, esperando su momento? ¿O es posible que ya hayan intervenido de maneras tan sutiles que nadie, ni siquiera el Mulo, con su poder para leer emociones, se haya dado cuenta? Ahí queda F.